Bueno, Alfonso, bienvenido a la televisión. Encantadísimo de recibirte. Encantado soy yo, porque yo te he reconocido muchas veces desde hace muchísimos años, no sé cuántos ya lo he perdido, porque yo ya tengo tantos años que yo ya poco menos que me olvido del tiempo pasado, del tiempo que hace, pero nos conocemos hace muchos años, Paco, y yo guardo siempre muy buen recuerdo de ti y sobre todo que te sigo en los programas de televisión porque son interesantes las entrevistas que haces. Pero ya te digo que es una pena que no sé si hace 30 años o 40 años que te conozco, porque hay una cosa que tengo como filosofía de vida desde que superé los 70 años, que es lo difícil. Y es que para ser feliz en la vejez nada más que hay que tener dos cosas. A ver. Te lo digo, buena salud y mala memoria. No se pierde la memoria con los años, ¿no, Alfonso? Sí se pierden los detalles. Ajá. Las cosas generales las sigues manteniendo, pero los detalles, mira, te puedo decir lo siguiente. El otro día estaba yo en un bar y me tomé una cerveza con uno, estuvimos charlando y cuando se va me dicen, oye, ¿tú cómo te has tomado una cerveza con este tío con la putada que te hizo tal año? Digo, no me acuerdo. Mira, en ese momento sí es bueno no acordarte del mal que te hicieron alguno. Porque tú tienes, Alfonso, ¿cuántos años tienes? Ya cumplí 79. 79. Me voy acercando a los 80. Lo difícil es salir de la década de los 70, porque la década prodigiosa de los hombres está entre los 70 y los 80, que es cuando la palmamos. Y las mujeres la palman entre los 80 y los 90, por dos razones. Primero, porque tienen vocación de viuda. Y segundo, porque así en las esquelas devuelve información, salen como viuda que fue, y cuando tú te mueres o yo me muero, pongo esposo que fue. Eres muy reconocido y querido en Huelva, Alfonso. No hay nadie en la ciudad que me haya hablado mal de ti. Nadie, absolutamente nadie. Porque yo he procurado siempre estar al servicio de la sociedad que me ha tocado vivir a mi alrededor, ¿no? Ni he querido quitar nada de ellos, sino yo todo lo que he podido darle a la sociedad que me rodea, la más cercana, porque ojalá pudiera dar todo. Pero yo soy muy feliz con la gente de Huelva porque yo me entrego a las necesidades que tiene Huelva, que son muchas. Y entonces creo que todos tenemos la obligación, Paco, de poner nuestro saber y nuestro entender al servicio de la sociedad que nos rodea. Y yo lo he hecho. Voy a volver a tu lugar de nacimiento para hablar un poquito y llegar hasta el tiempo presente y hacer una travesía por tu vida. Alfonso, ¿tú naces en Huelva? Yo nací en el Paseo del Chocolate, en el año 38, por frente al cuartel de la Policía Armada. Lo que es en el sitio donde está la ampliación de Hacienda. Sí. Primero está Hacienda, pues el siguiente edificio. Y te voy a decir una cosa que le voy a aclarar a la gente que no lo sabe. También lo tuve con Diego Lopa, él tampoco lo sabía. Sí. Y yo se lo dije. ¿Por qué se llama el Paseo del Chocolate? A ver, ¿por qué? En mi tiempo, pues yo lo hacía en la Guerra Civil, en el 38, cuando yo iba con mi madre a la compra, llevábamos una cartilla de racionamiento. Y cuando comprábamos algo, 1 kilo de garbanzo, o 1 litro de aceite, o tabaco para mi padre, o las tabletas de chocolate, te recortaban y ya no podías comprar más. Hasta el mes siguiente o la semana, no me acuerdo cuándo era, pero ya no podías comprar más. Y cuando solaron el paseo, le pusieron unas losetas que coincidían con las tabletas de chocolate que daban con el racionamiento. Qué curioso. Y entonces la gente miraba al suelo con hambre, porque claro, había hambre en aquella época. Y eran coincidentes las tabletas de chocolate que daban con el racionamiento y que te las comías sobre la marcha y ya se te acababan y no podías comprar más, mirabas para el suelo por eso, por hambre. Y todo el mundo le decía, el paseo del chocolate. Alfonso, si en esa época en la que, bueno, no sé si llegaste a pasar hambre, pero si te dicen, Alfonso, si en esa época en la que había lo que había y había que racionar la leche, el pan, el chocolate, te dicen, mira, pues dentro de 60 años, Alfonso, tú vas a entrar en un supermercado y habrá tantas cosas para comer que no sabrás qué coger. ¿Te lo habrías creído si te lo dicen en el año 40? No me lo creo. 40? Te voy a contar anécdotas precisamente de cómo se vivía en aquella época. Yo afortunadamente no pasé hambre porque mis padres mi padre era ingeniero agrónomo, era el jefe de la jefatura agronómica, lo que ahora se llama delegado de Agricultura, sí. Y antes para ser jefe de la jefatura agronómica tenías que ser un ingeniero agrónomo y de prestigio. Ajá, ahora el currículum para ser delegado de algo es el carnet del partido, sí. Que es distinto. Sí. Ahora no. Bueno, pues en mi casa se había roto el lavabo, pero en aquellos tiempos no se podía comprar un lavabo nuevo.
Primero por lo que costaba y segundo que no había porque las fábricas casi no funcionaban, estaban todas. Y existía lo que se llamaba el lañador, que iba por la calle el lañador. Las lañas son unas grapas que te ponen lo mismo que cuando te hacen una operación, te ponen unas grapas, por lo mismo se ponían en los aparatos sanitarios, unas grapas. Y cuando se rompió un baño, un váter, un lavabo, te ponían las lañas. Y lo hacían con una broca manual también. Y se nos rompió el lavabo y vino un lañador con el niño que debía de tener mi edad, debía de tener 7 o 8 años, y eso lo recuerdo perfectamente. Y se estuvo toda la mañana haciendo agujeritos para poner las lañas. Y cuando termina de eso le pregunto a mi madre, ¿cuánto le debo? Y dice, señora, no me dé usted dinero, porque aunque me dé dinero no puedo comprar comida porque no hay. Claro. Deme usted de comer a mí y a mi hijo. Fíjate tú la diferencia increíble de ahora, que avisas a un especialista, a un técnico en algo, y solamente por venir te cobra 20 euros de momento, antes de empezar a hablar. Y era otra anécdota del pasar hambre. En la calle Duque de la Victoria, casi esquina donde estaba el mercado del Carmen, el Abasto, en la esquina aquella donde había más mujeres embarazadas. ¿Sabes por qué? ¿Y eso? Sí. Porque como tampoco había pan, pues se vendía el pan de extraperlo. Y para que no se lo viera la policía ni nadie, se lo metían aquí debajo. Y estaban todas gordas así. Entonces tú decías, deme usted un pan. Entonces miraba para todos lados, se metía la mano por debajo y te daba el pan. Sí, estoy curioso, hay que ver las cosas de la posguerra. Las cosas de aquella época. Ciudad, de la y ahí muy cerquita, en la calle Rascón, luego yo me fui a vivir a la calle Rascón, ya con 6 años me fui a vivir a la calle Rascón. En el ensanchamiento de la calle, como no pasaban coches, ni gente, ni nada, en esa época, pues teníamos pintado el campo de fútbol y se jugaba al fútbol allí en la calle tranquilamente. Bueno, en aquella época coches en Huelva, en los años 40 coches en Huelva había poquito, ¿no? Los de cuando había un coche íbamos con los chiquillos corriendo detrás a ver qué había pasado, a ver dónde iba, porque algo malo había pasado. Aún así te dio tiempo y tus padres te pudieron dar una carrera y te fuiste a la arquitectura, ¿no? No, verás, te cuento. Yo... Mi hermana murió aquí en la calle Rascón, era mayor que yo, éramos 2 nada más, mi hermana y yo, y mi hermana murió con 17 años al terminar el bachillerato. Mis padres no le pudieron levantar la cabeza jamás, porque cuando se muere un hijo es muy difícil levantar la cabeza, sobre todo cuando se te muere con 17 años. Muy complicado. Entonces mi padre, como mi madre se cerró con llave y ya no quería salir más, pues entonces yo me quedé también encerrado dentro de casa. Pero cuando mi padre iba al campo, porque antes los ingenieros agrónomos delegados, con lo que ahora se llama delegado, no jefe de era jefe de la agricultura, salían al campo y salían a los cortijos. Y cuando tenía que ir a un cortijo, pues mi padre me recogía y me llevaba con él en un coche oficial, nos llevaba al cortijo, y él, mientras veía el campo y las cosas y tal, yo me dedicaba a observar el mundo, porque como estaba encerrado en casa, pues veía las gallinas y los conejos y los caballos, me los comía con los ojos. Y cuando llegaba a casa, pues cogí un lápiz y trataba de dibujarlo. Y por eso aprendí a dibujar. Porque para que uno sepa dibujar, lo primero que tienes que tener es el disco cargado de datos. Tú figúrate, ahora, claro, en aquellos tiempos ni se enseñaba que existían los ordenadores. Tú figúrate un ordenador, si el disco y una impresora muy buena. Pero si el disco duro no tiene datos, ¿qué va a imprimir la impresora? Claro, nada. Y yo podía imprimir porque tenía los datos en la cabeza. Entonces, mi padre decidió irse a Madrid para sacar a mi madre de casa, para que saliera. Porque mi madre vamos, se le venía el mundo abajo cuando recorría las mismas calles, los mismos sitios donde había salido con mi hermana de compra y tal, ¿no? Nunca superó esa muerte, claro. Y entonces ya terminé el bachillerato en Madrid. Pero verás, como en mi tiempo no era obligatoria la escolaridad, yo le dije a mis padres, mira, el tiempo que a mí me quede para estar vivo, me lo organizo yo. Y no quiero tener ni maestro, ni jefe, ni horarios, ni nadie. A partir de ahora estudio cuando quiera, lo que quiera, y me levanto y me acuesto cuando quiera. Porque no sé el tiempo que me va a quedar para estar vivo. Claro. ¿Entiendes? Por las cosas de mi hermana. Y a los 14 años dejé de ir al colegio y entonces estudié por libre el bachillerato. Después estudié por libre 2 años de agrónomo. Después estudié 2 años de ciencias exactas en la facultad, que me servían para muchas carreras. Y después ya estudié arquitectura. Pero todo eso además me lo hacía yo, me lo pagaba yo, porque como yo ya sabía dibujar bien y antiguamente no había ordenadores,
cualquier persona que tenía que hacer un dibujo, por ejemplo, en la carrera de arquitecto, pues había que dibujar, porque había ordenadores. Yo enseñaba a los futuros arquitectos a dibujar. Claro. Y ganaba el suficiente dinero para yo pagarme la carrera. Bueno, te puedo decir que estaba tan valorado yo para enseñar a dibujar, que me pude comprar en Madrid con 24 años, agárrate, un Fiat 1500 y 2 pisos en Madrid, gracias a los dibujos. O sea que tú recomiendas a la gente lo que yo recomiendo, el autoempleo, que puede ser similar a lo que tú haces. O sea, preferible no tener jefe. Y dos cosas considero, no sé si coincide conmigo. Para que el ser humano sea libre, no tiene que depender del Estado ni de un jefe. También entiendo que no todo el mundo puede tener un trabajo autónomo, trabajar para él, lo entiendo. Pero ¿no considera que cuando más libertad tiene el ser humano es cuando no depende de un Estado ni de un jefe? Es cuando más libertad tiene, claro. Claro. Entonces, la hija más chica, mi hija, que tiene ya 34 años, la más pequeña, hasta 8 años colocada en una empresa en Madrid fija, sí, porque hizo la carrera de ¿cómo se llama? No recuerdo ahora. De diseño gráfico, sí, pero de diseño gráfico en un instituto europeo que está en eso, se llama Instituto Europeo de Diseño, y es un instituto italiano. Entonces se colocó allí, y al cabo de, cuando pasaron 8 años, me dice: papá, yo ya sé lo suficiente como para ser autónomo, ¿qué hago? Digo, nunca en esta vida tengas ni jefe ni horario. Y me hizo caso. Mi hijo Alfonso, que es arquitecto también, me dijo: papá, me han ofrecido un puesto de profesor en la escuela de Valladolid, porque él se dedicó no a la arquitectura, sino a los dibujos en 3 dimensiones, y como ahora no hay trabajo de arquitectura, los arquitectos se presentan a todos los concursos, y para presentarse a los concursos y que quede bonito, pues él estudiaba la fachada en 3 dimensiones y tal y cual. Y me dice: papá, ¿sabes qué me han ofrecido? Digo: no, si, ni se te ocurra. No, porque entonces ahora estás viviendo muy feliz, dibujando a la hora que tú quieres y acostándote claro, a la hora que quieres. Como tengas clases, tendrás que ir allí a una hora determinada. Claro. Mi hija Mónica, la que tú conoces perfectamente, sí, pues igual estudió aquí en la escuela del Matadero, estudió arte, yo le di clases de acuarela y ahora ella ha montado, da clases de acuarela a los que quieren dar clases con ella, hace exposiciones, expone por todo el norte de España y está muy bien, muy feliz, muy tranquila. Alfonso, dicen, no sé si será cierto, que los arquitectos, dentro de todas las profesiones que podemos barajar, los arquitectos son los primeros en ver venir una crisis y los primeros en que pueden apuntalar que vamos saliendo de la crisis. Sí. Esto me lo han contado, pero te pregunto si es verdad es o cierto, no es verdad. Te voy a decir por qué. ¿Y por qué? A mí, cuando en el año 2007 dejaron de entrar proyectos en mi estudio, sí, en el año 2007, han pasado 10 años. Yo pensé que podía ser problema de mi estudio. Sí. Entonces me fui al Colegio de Arquitectos de Huelva para ver el registro de entrada. Sí. Y me puse a hacer un gráfico. Y vi la caída que había tenido el 2007. Digo, entonces no es mi estudio, es problema de Huelva. Llamé a Madrid porque el decano del Colegio de Madrid, que se llamaba Ricardo Aroca, sí, el apellido Aroca va al lado del apellido Aramburu en la lista de... Y le digo: oye, Ricardo, ¿tenéis en el registro de entrada de Madrid entrada de proyectos? Dice: he tenido que echar a 45 funcionarios porque no hay un solo papel para ponerle un sello. Entonces yo dije lo siguiente: como toda inversión necesita de un proyecto, claro, desde un bloque a la apertura de un bar, claro, o una nave, claro, si no hay proyectos, que no hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay puestos de trabajo. Claro. Si no hay puestos de trabajo, no hay consumo. Sí. Y si no hay consumo, no hay producción. Claro. Y un país que ni consume ni produce, se va al carajo. Pues entonces, ¿verdad? Lo dije en el 2007. Entonces, cuando en estos momentos estaba Zapatero, decía Zapatero: no, porque mis asesores, tenía asesores económicos, dice que ya están saliendo los brotes verdes, sí, porque esto va para arriba, porque no sé qué. Digo, pero si no hace falta tener ningún asesor, basta con que tenga contacto con el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros también, sí, porque hay otros proyectos, sí, que tienen que ser de ingeniería, de Barcelona o de Madrid o de Sevilla, que son 3, o de Valencia, 3 grandes capitales, claro, y si la entrada de proyectos no entran, es que en España no hay inversiones. Claro. Porque la inversión ha huido de España. Y ahora tenemos que esperar en el momento
Yo ahora sigo estudiando la entrada de proyectos en el Colegio de Huelva, sí. y ya por lo menos se ha estabilizado, no ha dejado de caer, porque desde el año 2007 siguió cayendo, ¿eh? Sí. Siguió cayendo hasta los momentos que hemos llegado, que la clase media prácticamente ha desaparecido. Sí. Está convertido en clase pobre. Y ahora, en el momento en que empiezan a entrar inversiones en España, empezarán a venir los proyectos. Y habrá proyectos de urbanizaciones, habrá proyectos de apertura de nuevas empresas y cosas de estas. Y todo esto necesita un proyecto. Por lo tanto, los arquitectos estamos por delante, sabemos cómo está la economía. Pregunto, Alfonso, pero se tardará mucho en hacer nuevas viviendas en España, ¿no? Claro, habida cuenta de que hay tantas viviendas vacías y recorre España y edificios en esqueleto que habrá que terminarlo, ¿no? Antes de hacer nueva vivienda. Sí, esto va a tardar, ¿no? Es que sí, eso va a tardar, pero te voy a explicar una cosa. Yo que he vivido toda la época franquista entera y toda la época democrática, yo como arquitecto en la época franquista, el 95% de los proyectos que entraban en mi estudio eran encargados por organismos oficiales para vivienda, pudiéramos decir, para todas las personas, para todo tipo de personas. Porque en la época de Franco la obra social o la política social de Franco consideraba que la vivienda no era un derecho, como dice la Constitución nuestra. En aquella época la vivienda era una necesidad. Claro. Y entonces se hacían viviendas a medida que se iban necesitando y se estaban haciendo viviendas que se vendían entre las 40 y las 80 pesetas al mes. Sí. Para que al cabo de 50 años fueran suyas. En la Hispanidad, por ejemplo, a mi padre le dieron una vivienda y pagaba 80 pesetas, me parece. Claro. Y a mi abuelo. Pero llegó la democracia, sí, y se convirtió la vivienda en una especulación, no en una necesidad, en una especulación. Cierto. Entonces los constructores se dedicaban a promover y a construir viviendas para venderlas 4 veces superior lo que le había costado. Y empezaron, y llegó un momento en que ganaban tanto dinero que empezaron a hacer viviendas, y hay un momento en que hay un superávit de viviendas, porque han querido, los especuladores han querido hacerse ricos a base de la necesidad de la gente. Y la palabra, cuando echan a la gente de una casa, ¿vale? Los desahucios, los famosos desahucios por no pagar la hipoteca. La palabra desahucio no existía en la época de Franco, sí, la palabra desahucio existe ahora porque, claro, la gente compra la casa por una necesidad, pero se encuentra que luego no la puede pagar, claro, porque los precios son ellos. Y entonces vienen los desahucios y los dramas y los problemas, y las casas vacías y las casas... Sí, es que llevamos una política social en este aspecto negativa totalmente. Es cierto, Alfonso, yo no voy a defender ninguna dictadura, pero cuando hablo con algún amigo de las viviendas sociales siempre pongo las viviendas sociales que hacía Franco. Viviendas sociales, la de la Hispanidad o la del Torrejón, por ejemplo, que prácticamente eran 80 pesetas. En el plano de Huelva, claro, el 90% eran viviendas de protección oficial. Sí, la mayoría. Y las que se hacían en el centro también las hacían, pero le ponían el escudo de Falange arriba en el portal. Es cierto. Eso eran viviendas sociales. La de la Hispanidad, por ejemplo, que por 80 pesetas, que al cambio sería hoy, no sé, 40 céntimos para los más jovencitos que no conocieron las pesetas. 40 céntimos de euro al mes. Viviendas sociales. Porque la vivienda era una necesidad, como te digo. Siguiendo hablando de urbanismo, no sé si me lo dijiste tú en un programa, Alfonso, fue nuestro común amigo ya fallecido, José Pablo Vázquez Hierro, que me dijo, Paco, ¿tú sabes una cosa? A Huelva la ha diseñado el enemigo. No sé si es una frase tuya o de José Pablo. Porque yo cuando paso por la barriada de la Orden digo, madre mía, ¿quién diseñó esto de la barriada de la Orden? Pues sí, el enemigo. Sí, no, es que no solamente eso. Bueno, yo lamento decir desde aquí que para mí el peor enemigo de Huelva es el onubense. Sí. Porque el onubense no se revela contra nada. Sí, es verdad, cierto. Todo le parece Somos bien, muy se calla. Muy pacíficos, sí. Porque desde que hubo la noche de los tiros en Río Tinto y mataron a un montón de gente hace ya 125 años, pues desde entonces la gente no se atreve a levantar cabeza. Porque después de Río Tinto, hombre, yo le pregunté a mi padre cuando chico si nosotros éramos una colonia inglesa. Porque en Huelva hace 70 años no se podía mover un dedo si no te daban permiso los ingleses. Después lo sustituyeron las industrias, las químicas, formaron una asociación. Una especie de lobby. Primero fue Explosivos Río Tinto y después ya fueron todo el polo químico. Entonces cogieron la mejor zona,
que fue la avenida, y todo se hizo a base de eso. No obstante, afortunadamente tuvimos un arquitecto que se llamaba Alejandro Herrero, Sí. que diseñó cosas tan importantes y se aprobó por el Ministerio, porque en aquellos tiempos el Ministerio de Fomento se llamaba Ministerio de la Vivienda. Sí. Y el Ministerio de la Vivienda aprobó en junio del 64, fíjate, junio del 64, la Avenida de Andalucía. Mirá. Sí. Y entonces la gente, cuando vieron los planos de la Avenida de Andalucía aprobados con 100 metros de ancho, dijeron que Alejandro Herrero estaba loco, que cómo iba a tener Huelva una calle de 100 metros de ancho, si las calles de Huelva tenían entre 8 y 10 metros, Sí, que disparate, ¿no? Porque le faltaba un poquito a los onubenses le falta el sentido del futuro. Sí. Y también, ahora os voy a decir una cosa que la gente se va a quedar pasmada. Yo tengo los planos aprobados también por Fomento, bueno, por el Ministerio de la Vivienda, en donde se ubica la estación detrás del tenis, para poder tirar la tapia de la Avenida de Italia y poder expandir la ciudad hacia la zona donde está el estadio. Bueno, pues detrás de eso del tenis se puso la estación y lo aprobó también en julio, esa fue en julio del 64 también. Luego la estación está ahí desde julio del 64. Ha tardado, ¿eh? Ha tardado, bueno, y todavía no está concluida. Todavía, pero verás, está puesta detrás de las pistas de tenis para no tocar la salida hacia Mazagón. Que no, entonces se hizo la salida. Y cuando se empieza a hacer la estación, ¿tú sabes lo que han hecho? Traerla un poquito más para acá, para romper la salida y tirar el puente para decir que están haciendo la estación de AVE. Cuando no hacía falta tocar para nada el puente. Claro. Yo de todas formas, Alfonso, yo habría alejado más del centro de la ciudad la estación, porque yo considero que todavía que llevarla más para el matadero, claro, más para atrás. Sí, mucho más. Mucho más. Mucho más. Pues y si me apura, hasta la zona donde está Mediamar, porque yo considero que todavía férrea, que entra en una ciudad, parte de la ciudad. Te cortas. ¿Qué parte de la pasa? ciudad. ¿Qué han hecho con Sevilla? Claro, con aquella calle La quitaron Torneo. toda. Exactamente. Y la dejaron en Santa Justa, con lo cual, fíjate la expansión que tuvo Sevilla por el borde del río Guadalquivir. Es que Sevilla, cuando tiraron el muro de la calle Torneo, se abrió en dos. Fue una ciudad duplicada, digamos. Claro. Pues Huelva pasa igual. Entonces, ya en aquella época, Alejandro Herrero dijo, no, la estación hay que ponerla atrás, porque es que hay que expandirse hacia la punta del Cebo, hacia donde se hizo así. Pero ya ves, luego la han tirado. Bueno. Alfonso, y viviremos para ver la caída del muro de la Avenida de Italia, que llevamos años y años. Decir, ¿cuándo vamos a ver la caída del muro? Es que hay que hacer otra cosa. Como se ha roto la carretera que nos unía con Mazagón, pues hay que hacer desde la rotonda, donde iba esa carretera, hay que hacer una hasta el punto. Para hacer ahí, para poder coger por ahí. Y a partir de ahí se tirará el lecho. Y luego a mí me molesta mucho que los periódicos y los políticos hablen de la estación del AVE. No es estación del AVE y no lo será nunca, por una razón muy sencilla. Primero habría que poner las vías del ancho del AVE, cosa que no tiene. Pero bueno, yo he estado en Madrid con el tema del aeropuerto, porque ya luego te contaré del aeropuerto. Y he estado en Fomento y he estado viendo los planos del AVE. Y el recorrido es Madrid, Córdoba, Sevilla, Faro, Lisboa, Badajoz, Madrid. Con lo cual pasarían por ahí 18 trenes. Y el que va de Sevilla a Faro pasa muy cerca de Trigueros, entre Gibraleón y Trigueros, es más cerca de Trigueros que de Gibraleón. Con lo cual ahí se va a hacer un apeadero para que la gente de Huelva, de los 18 trenes que iban a recorrer, me dijeron que 3 pararían en ese apeadero, para que la gente de Huelva, desde la estación de aquí, abrir una lanzadera para que allí cojan el AVE o irse a Sevilla. Pero nunca en ningún momento el AVE llega a Huelva. Entonces cuando hablan de la estación del AVE, no es la estación del AVE. Fíjate si nos engañaron, que cuando hicieron Calatrava hizo una estación con una torre de 300 metros de altura, que entonces hacer un edificio sobre la marisma de 300 metros de altura es tan costoso que es imposible hacerlo. Bueno, todo es posible técnicamente, pero cuesta, ya te puedes figurar, la cimentación que tiene que tener un edificio de 300 metros. Era el más alto de Europa, fíjate tú. Pues tú sabes que esa estación, no era para Huelva. Esa estación, Calatrava, se presenta a un concurso que está
en Milán, al norte de Italia, y no se lo dieron. Y entonces se negoció con Petronila el cambiarle la cartela a la maqueta y poner estación del AVE en Huelva, y los planos de la estación también le cambió la cartela a cambio de dinero. Y aquí se expuso como si fuera, y ese es de un concurso de Milán, que no tiene nada que ver, y los políticos no lo dicen y los de Huelva se lo creen. Ese es el tema. Y al final, ¿hace falta o no hace falta un aeropuerto en Huelva? Sí, te voy a decir por qué. Falta. ¿Por qué? Mira, en el año 70 y algo, Pepe Maffé, sí, que se mató con Pepe Castillo aquí en Huelva, en una avioneta, pues decían que Huelva quizás tuviera tal, bueno, aquello fue solamente una escuela de avionetas, aquello fue un sitio donde aterrizaban las de que hacían las fotos aéreas, y no solamente eso, cuando había que hacer, echar algo de insecticida para fumigar y para un montón de cosas, la hacen ahí. Pero es que cuando Pepe Maffé muere y tal, su viuda Pepa Mariana, dice, voy a encargar un estudio de viabilidad a ver si este aeródromo se puede convertir en aeropuerto. Entonces se lo encarga a una empresa americana y a otra española. Y los dos estudios de viabilidad, que costaron un dineral, costaron al orden de los 400.000 euros entre los dos, es un dinero. Te decía todo lo que iba a ocurrir en Europa durante los últimos años con respecto a la demografía y a la renta per cápita y tal. Se llegaba a la conclusión de que el año 2020 había un número suficiente en el norte de Europa de personas jubiladas, sí, con alto poder adquisitivo, que vendrían a Huelva, porque es la que más horas de sol tiene, desde octubre a marzo, a partir del 2020. Claro. Entonces dice Pepa, pues voy a encargar un proyecto, y encarga un proyecto del aeropuerto para irlo haciendo. Y una empresa de categoría internacional, pero española, sí, se ofrece a hacerlo ellos, porque ve los estudios de viabilidad y lo ve oportuno. Y entonces lo estudian, hacen el proyecto y nos lo aprueban, y sale aprobado en el boletín oficial del día 3 de octubre, o 2 de octubre, 2 o 3 de octubre del 2007. Y en eso lo ve Petronila. Y se va a Madrid al boletín a decir que nos quiten del boletín, porque no tienen por qué ser nosotros los promotores de la ESO, que tiene que ser la Diputación. ¿Se quiso apuntar el tanto? Entonces, ¿O quería apuntarse el tanto? Entonces, esta empresa, que yo tuve que firmar un documento porque yo era el asesor de la empresa, de confidencialidad, no puedo decir el nombre, pero me dijo, mira, Alfonso, nosotros vivimos de la obra pública, yo no me voy a enfrentar ahora a la Diputación de Huelva, así que si la Diputación de Huelva lo quiere hacer y luego me lo encarga a nosotros, pues nosotros estupendo. Bueno, pues ni han hecho ellos el aeropuerto, ni le han encargado, ni han hecho nada, y Huelva se ha quedado sin aeropuerto. Pero a partir de 2020, Huelva tendría una ocupación hotelera al 100% de octubre a marzo. Fíjate lo bien que nos vendría, cuando la ocupación en Huelva es de junio a septiembre. El gran problema que tenemos en Huelva es el llegar, el cómo llegar. Tenemos de la mejor gastronomía del mundo, de las mejores playas del mundo, más horas que sol que en ningún sitio. El gran problema de Huelva es que, claro, traer a un sueco hasta Sevilla y montar en un autobús cuando llega a Lepe, tarda más de Sevilla a Lepe que de Londres a Sevilla, por ejemplo. Por eso los estudios de viabilidad. Pero fíjate tú, dos empresas diferentes y sin tener contacto, porque una era una norteamericana y otra una española, llegaban los dos a la misma conclusión. Claro. Que a partir de 2020 sería rentable un aeropuerto en Huelva. Sin duda. Por eso esa empresa, porque una empresa particular no va a poner el dinero por gusto o por ponerlo, es porque le va a ser rentable, ¿no? Bueno, pues a ver si ahí tiran un poquito de cartera las instituciones y algún día podemos tener un aeropuerto. Pero fíjate tú el concepto de los políticos del tema del aeropuerto. No se ha hecho nada por parte de Diputación. Han creado una sociedad que se llama Cristóbal Colón. El aeropuerto nos costaba entre 90 y 110 millones de euros, dependiendo de la
podríamos decir, del edificio de la terminal, ¿no? Y si la pista iba a tener 2.400 metros o 2.700 metros, dependiendo si eran para venir aviones de Norteamérica o de Sudamérica. Se iba a hacer de 2.400 para que vinieran nada más que del norte de Europa. Costaba entre 90 y 110 millones de euros. Y el otro día, el presidente de la Diputación actual dice que la asociación esta, Cristóbal Colón, ya tiene ya socios y ya tienen 500.000 euros. 500.000 euros no hay ni para tomar un café no, en la hay, recepción. no hay ni para la señalización. Ni para el cartel de presentación. Sí, por cierto, no. ¿nunca te han tirado los tejos algún partido qué? político? ¿Algún partido político no te ha propuesto algo algún día? Un día Sí, pasado de tu vida. Hace mucho tiempo, el Partido Liberal, puede hacer unos 40 y tantos años, recién inaugurada la democracia prácticamente. ¿Cuánto tiempo hace que tenemos democracia? Pues 77, del 77, pues 40 años. 40 años, hace 40 años vino un Partido Liberal, se llamaba Partido Liberal, que si yo quería formar parte del Partido Liberal en Huelva y presentarme al ayuntamiento. Y yo me apunté, me presenté al ayuntamiento y no me votó ni la familia. Arrasó José Antonio Marín. Marín Rite, que fue alcalde, fue el primer alcalde de la democracia, ¿no? Si no me equivoco. Fue el primer alcalde de la democracia. Luego fue Juan Ceada, si no me equivoco. Y luego vino Juan Ceada. Sí. Ella entró Perico. Y luego ya vino Perico que tuvo 20 años, ¿no? 20 años Perico estuvo, sí, sí. Tú conocías al Perico fotógrafo y has conocido al Perico político. Es que el Perico vivía también en la calle Racón. Sí. Y nos conocíamos desde chicos, yo lo conocía perfectamente. ¿Tu relación actual con los políticos cómo es? ¿Cómo ves la clase política? Aunque es diferente a nivel local que a nivel nacional. Yo te puedo decir una cosa, a ninguno le hago la pelota, jamás. Le digo las verdades. Y puedo decir aquí una cosa, ¿tú te acuerdas de Pepe Cejudo, el pobre que murió? Claro, sí. Bueno, pues Pepe Cejudo me dijo una cosa que me dejó planchado y yo le dije que eso no era moral, ninguna, como persona, como es, porque me dice, mira, nosotros queremos hacer el aeropuerto, me dice él. Digo, mira, si vosotros vais a hacer el aeropuerto, aliaros con nosotros porque nosotros ya tenemos una avanzadilla, que son los estudios de viabilidad, que son unas cosas muy caras. Claro. Dice, no, yo voy a encargar otro estudio de viabilidad por mi cuenta. Digo, Pepe, no te gastes el dinero porque está aquí y se lo llevó. Sí. Era un dos tarugos así. Dice, no importa, si yo lo que voy a gastar es dinero público. Como el dinero público no es de nadie, como dijo aquella ministra. Yo me quedé alucinado. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo le dije a mi padre desde Madrid, que yo me venía, cuando estaba viviendo en Madrid, que yo me venía a Huelva porque iba a trabajar como arquitecto municipal con Federico Molina, que estaba de alcalde, me dijo, pues ten en cuenta una cosa, hijo, que el dinero público es más importante que el tuyo. Y hay que respetarlo mucho más y defenderlo mucho más. Con el tuyo haz lo que quieras, pero con el público, en absoluto, a defenderlo a tope. Y eso es lo que tienen que hacer los políticos, defender. Por ejemplo, el edificio, te voy a poner un ejemplo, el edificio de Hacienda antiguo. Bueno, pues tiene una distribución, porque tenía hecho una distribución por dentro de cómo era y tal y cual. Porque era una delegación de Hacienda y tenía oficina y tenía... Bueno, no sé si tú lo voy a gastar. Sí, claro, lo conocí. Bueno, pues ahora va a ser delegación de la Junta de Andalucía, donde va a estar el delegado de la Junta de Andalucía. Y lo van a tirar entero por dentro porque él, el delegado de Hacienda de Andalucía, en vez de adaptarse, la delegación de Hacienda, la delegación del gobierno de Andalucía, en vez de adaptarse a la distribución que hay de ese edificio, pues no, quiere adaptar el edificio a sus necesidades, con lo cual lo van a derribar entero, salvo la fachada. Como es dinero público... Dinero público que no cuesta. Es que hay muchos edificios, las administraciones gastan mucho en alquileres, cuando por ejemplo ese edificio lleva 30 años cerrado, el edificio de la antigua Policía Nacional del Paseo Santa Fe cerrado, el Banco de España cerrado, la cárcel antigua cerrada. Y el que está en la calle José Nogales. Sí. Que ha sido delegación de la vivienda mucho tiempo. Claro. Sigue cerrado también. ¿Qué edificio se está pagando alquileres a particulares cuando tenemos edificios públicos cerrados? No casa, son cosas que no casa, cuestan. El problema de Huelva en general, pues sabes que somos los últimos de España en los presupuestos generales. Sí, cierto. Y somos los últimos en España porque los políticos, y yo lo voy a decir, no me importa decirlo, estamos en manos de ineptos.
Porque lo primero que tenían que hacer era traer dinero a Huelva, para hacer cosas, aprovechar lo que hay, sacarle partido. Por ejemplo, hace ya tiempo, menos mal que ahora tenemos un buen político que es Javier Barrero. Sí. Javier Barrero, el nuevo presidente del puerto, está funcionando muy bien. No tiene nada que ver con Manuela de Paz, que era un desastre, pero un desastre. Se está viendo avance en el puerto, es cierto. Está avanzando. Alfonso, sí. Pero vamos a ver si conseguimos hacer una cosa. Los cruceros pueden llegar a la Torre del Oro. Sí, Han ampliado las esclusas, han dragado, son 100 kilómetros, desde la punta del Malandar hasta arriba. Nosotros tenemos que dragar nada más que 5. Porque tú te crees la cara que ponen los cruceristas cuando llegan a la zona y los dejan metidos entre chimeneas y bidones y tal. Allí en Guanagas. Pues como los meten en un autobús, pues en vez de venirse a Huelva se van a Sevilla. Claro. Lo lógico es que paren en el muelle de las canoas. ¿Tú consideras...? Pero yo creo que lo va a conseguir Javier Barrero. ¿Tú consideras que Javier Barrero parece que se ve, que está abriendo el puerto a la ciudad? Un puerto que ha estado durante muchos años como cerrado, aislado. Claro, es que el nombre antiguamente se llamaba Puerto Autónomo. Sí. Y era autónomo en toda la extensión de la palabra. Sí. Después se llama ahora Autoridad Portuaria. Sí. Y en manos de Manuela de Paz era una autoridad portuaria. Sin embargo, ha llegado Javier Barrero y se ha abierto totalmente a la ciudad, porque el puerto tiene que ser de la ciudad y la ciudad del puerto. No puede ser una frontera. Esta verja que hay tan bonita, lo tenían de frontera, Sí. entre Huelva y el puerto. Y el hecho de abrir un paseo marítimo ahí ha abierto un poquito la cosa. Ahora, voy a criticar mucho desde aquí el diseño del paseo. El paseo es un desastre como diseño. Que es lo que, a mí lo que no me gusta es un monturri, es un montañita. A mí es que Bueno, me gusta yo entonces me fui a ver a Manuela de Paz y le dije, pero ¿por qué estáis moviendo esos montones? Claro. Que lo que hacen es que cuando tú vas por la avenida Francisco Montenegro no ves la ría. Claro. Dice, porque las características de Huelva son las dunas. Digo, no, la zona donde estamos, la característica es la planicie de la marisma, no las dunas. Sí, sí. Entonces, dice, pues ahora le vamos a poner 700 pinos. Digo, que vaya a plantar 700 pinos, y han plantado 700 pinos. Con lo cual, cuando esos pinos crezcan, ya no ves ni el muelle de Río Tinto. Sí, es cierto. Yo también, yo como soy muy de... Es un disparate. Después, las barandillas de fuera, donde eso, tenían tal separación que las madres tenían que ir con los chiquillos agarrados, porque se les colaban por ahí. Y luego no había ni una sola escalera para bajar. Si alguien se cae o se te cae algo, no podía bajar. Y luego, los kioscos los han hecho redondos y muy chiquititos, son de 12 metros cuadrados. Entonces estos chiringuitos para poner, yo estuve hablando con los de los bares, que estuve allí, no podían poner los frigoríficos, porque como las paredes son redondas, no lo pueden poner. Entonces, sentido común se utilizó ahí poco. Entonces, mi mujer, que es profesora de educación especial, pues, yo le digo, Mercedes, ¿tus alumnos han hecho el diseño del paseo? ¿O quién lo ha hecho? Porque vamos, es inexplicable. Bueno, tan mal hecho está que la decana del Colegio de Arquitectos de Huelva y la Junta de Gobierno citaron a los arquitectos para decirle que rectificaran muchas cosas de eso. Claro. No le quisieron escuchar. Dijeron, nosotros sabemos diseñar perfectamente. Y la prueba es que ahora están haciendo otros chiringuitos al lado de los otros con paredes rectas. Claro, porque ¿dónde coño vas a poner el fregadero y el frigorífico? Pues los monturrios eso no me gustan a mí tampoco, Alfonso, para nada. Pues verás cuando crezcan las... Además han puesto pinos que estos no son los pinos de esta zona, que son horizontales, los pinos de esta zona son horizontales. Estos son verticales. Cuando la copa sea toda vertical, no vas a ver el muelle de Río Tinto. ¿Tú has hablado recientemente con Javier Barrero? Sí. Te pide, es un hombre abierto y tú puedes solicitar una entrevista y te atiende y yo estoy encantado con él. Y te pide, no sé, sugerencia, tú comentas con él, oye Javier, yo haría esto, ahora quitaría. Ahora estamos con el tema de los fosfollesos también y estamos... Ay, no recuerdo, ¿a quién tuve yo aquí que me habló de los fosfollesos y que parece que el puerto podría también intervenir ahí? Pepe Cantó. Pepe Cantó estuvo aquí, me estuvo comentando algo sobre que el puerto tenía mucho interés en una de las zonas que... Sí, es que una de las zonas es propiedad del puerto. Es propiedad del puerto. Entonces, pues, poder ampliar con naves y con cosas tal. Pero es que el problema de los fosfollesos, ya que lo has tocado, o lo hemos tocado, es que los fosfollesos están, como pesan tanto, se están hundiendo ahora mismo y están contaminando el agua subterránea. Dentro de 50 años
podemos tener contaminada todo el nivel freático de agua y los pozos de donde se saca el agua de riego, pues va a estar contaminada. Entonces, a un profesor de hace un año, un catedrático de Sevilla, catedrático de física de la Universidad de Sevilla, ha patentado un producto que mezclado con los fosfoyesos da 3 productos rentables y vendibles. Entonces, están haciendo las primeras pruebas en Finlandia, con otro catedrático que yo he conocido, que vino aquí a Huelva además, que es Premio Nobel de la Paz, el que vino, estuvimos comiendo juntos, porque lo que queremos hacer es crear una sociedad que explote aquello como una mina al aire libre. Sí. Es decir, vamos a hacer de momento vamos a hacer una nave experimental, un laboratorio, y vamos a ir mezclando y vamos a ver cómo se venden los productos. Si se consigue esa sociedad y si se consigue buscarle mercado a estos productos, entre ellos que es la calcita, que vale para muchas cosas, para la construcción, para las carreteras, para todo, ¿no? Sí. Fíjate las cantidades de puestos de trabajo que habría. Habría los mineros a cielo abierto, que es lo mismo que las minas de Río Tinto, los agujeros, bueno, los que están trabajando allí. Serían los químicos que harían la mezcla en los locales que se harían allí. Y después existirían los comerciales para ir a vender ese producto. Y después existirían los transportistas. Lo que puede haber cientos y cientos de puestos de trabajo. Bueno, pues hemos hecho los números que después, dentro de 35 años aproximadamente, que es lo que se tardaría en sacar todo lo que hay, se podía obtener, la empresa que puede explotar, podía obtener un beneficio de unos 7.000 millones de euros. Tú fíjate qué maravilla. Entonces, lo que da dinero, Paco, se resuelve. Lo que no se resuelve es lo que... Ahora mismo a Fertiberia le costaría 64 millones de euros el coger tierra y taparlo. Pero si le metemos, con lo que está ya pesando por sí mismo, le metemos una capa de 1 metro, se hunde más. Y entonces tendríamos más contaminación. Luego lo que hay que hacer es al revés. Quitarlo. Quitar peso. Quitarlo y venderlo, sacar dinero y puestos de trabajo. Y con eso estoy yo peleándome, aunque yo no voy a conocer, porque yo con 79 años puedes comprender que yo no voy a... Pero yo quiero dejarlo en marcha. Y el puerto de Huelva está en esa labor también. Está también en esa labor. Estupendo. Genial. Que se ha tirado, estamos fuera de tiempo, pero en las naves de Expofrisa que se ha tirado, la que estaba al lado del muelle del Tinto, ¿qué es lo que se va a hacer ahí, Arapuro? Bueno, ahí lo que te quiero hacer es la llegada de los cruceros, precisamente, que es lo que yo te he hablado muchas veces. Oye, vamos a dragar el río, vamos a eso, y que la gente pueda llegar a pie. Yo incluso he propuesto que se peatonalice la parte que va de la Plaza del 12 de Octubre a la Guardia Civil. Sí. En este sentido, para adentro no, para Huelva no, para la salida, porque nadie circula por ahí. Pegado a los jardines del muelle, pegado a la comandancia. Sí. Ahí nadie circula en coche. Sin embargo, para este lado sí, pero para allá no. Pues peatonalizar todo esto y que la gente que se va de los cruceros venga andando, se peatonalice también ese tramo en la avenida 12 de octubre, se venga la gente por la calle Marina, que es todo peatonal, y se va peatonal. Y luego le he propuesto también al ayuntamiento que peatonalice, por ejemplo, la prolongación de la calle Marina para que se una con la calle José Nogales, enfrente, y con la calle Las Bocas. O sea, peatonalizar la placeta. Peatonalizar también la unión de la calle Concepción con la calle Mora Clara, al mismo nivel. Y que ponga prioridad absoluta al peatón. Preferencia absoluta al peatón. Peatonalizar también la calle 3 de agosto con la fuente de la Plaza de las Monjas. Y poner la calle del Puerto para abajo, para que los autobuses vengan por ahí, pasen por ahí, y no por la Gran Vía y la Plaza de las Monjas. Y la calle, y la otra calle hacia arriba, la siguiente. Una para abajo y otra para arriba. Estás dándole vuelta siempre a la cabeza, siempre. Alfonso. A mí me Siempre para mejorarle a la ciudad. Hay que mejorar la ciudad. Tener a las personas así. Pasa, ¿Y el alcalde te escucha? ¿Gaby Cruz te escucha? Sí. Vale. Gabriel Cruz me escucha también. Ahora quiero que me escuche Enrique Gaviño, que es el concejal de movilidad, que se llama ahora movilidad. Porque las calles están ahora, el sentido que tienen las calles ahora en Huelva, las puse yo en el año 70. Porque en aquellos tiempos las calles tenían 2 direcciones, porque como apenas había coches, las calles tenían. Y me dice Federico Molina, Alfonso, yo estaba de arquitecto municipal,
estúdiate el sistema de Huelva para que tengan una sola dirección, porque dentro de unos años los coches no podrán circular doble sino en una sola. Y lo que hay ahora lo hice yo en el año 70, pero en aquellos tiempos no existía ni siquiera Pablo Rada. Ya, claro. Entonces, claro, yo tenía la calle, puse la calle del Puerto para arriba para coger vía paisajista y que te fuera de la Isla Chica. Claro. Pero ahora que está Pablo Rada, uno viene de Sevilla o de la A49 por Pablo Rada y te echan otra vez fuera por la calle Palo. O abajo por la calle del Puerto. ¿Entiendes? Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, que Alfonso, no, ¿qué te iba a decir? Cambiando de historia, la entrada de nuevos partidos políticos en la vida pública española, ¿qué tal? La entrada de Podemos, de Ciudadanos, la ruptura del bipartidismo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, por ejemplo, y lo digo públicamente, no me importa, los de Ciudadanos no tienen la menor idea de cómo se gobierna un país, pero en absoluto. Yo soy más partidario de la experiencia que de lo nuevo. Sí, claro. Yo creo que el Partido Socialista, que ha tenido unas auténticas personalidades, sí. ¿Para qué los voy a nombrar? Los conocemos todos, de Felipe González, Alfonso Guerra, montones de gente con una categoría política impresionante, sí. Lo mismo que la ha tenido el centro derecha, ¿no? Sí. Con Adolfo Suárez, luego con los demás. En fin, esos dos partidos políticos, uno pudiéramos decir de centro derecha y otro de centro izquierda, con la experiencia que tienen, por los años que tienen, pueden sacar al país adelante. Ahora, Podemos, ¿qué es lo que le falla a Podemos? Pues la inexperiencia, fundamental. Es como si tú coges un chaval de 20 años y lo pones de alcalde. Sí. Pues no. No lo veo. No. Bueno, ¿qué pasa ahora? Los que están ahora en Podemos, pues no saben. Sí. ¿No? Y lo que le pasa a Ciudadanos, pues le pasa también más o menos lo mismo. Yo soy más partidario de la experiencia. Sin embargo, en Francia está ganando los ciudadanos del partido político. Macron, que lo creó el partido hace 2 telediarios. Sí. Y la verdad estaba riendo, ha barrido las elecciones. Tal. Porque los socialistas de Francia... ¿Y qué ha pasado en el socialismo europeo, que prácticamente han quedado a la nada? Desapareció en Italia, desapareció el PASOK en Grecia, ha desaparecido prácticamente en Francia. Aquí en España los últimos resultados no han podido ser peores. Sí, ¿Qué pasa? ¿La socialdemocracia está en decadencia, quizás? Yo creo que lo que falta en todos los países de Europa, incluido más en España, es tener una preparación cultural lo suficiente y educativa, lo suficientemente importante de educación en valores, para que sepan elegir unos partidos políticos cuyo programa se adapte a la vida actual. Claro. Como no saben, dicen, el país está así porque tiene la culpa el PP, porque tiene la culpa el PSOE, porque solo... No, mire usted, la España va mal porque lo que falta en España es una educación en valores. Sí. Y una educación grande, porque no la hay. Sí. No la hay. Yo recuerdo, ya que hablábamos de los antiguos, yo recuerdo ir en el autobús y cuando entraba una señora al autobús me levantaba para dejarle el sitio. Sí, ahora, un chaval de ahora ni se le ocurre. Vamos. Esos detalles se han perdido, sí. Llamar al profesor don José y no, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo se le llama hoy a los profesores? El profesor. Nosotros estábamos en los pupitres. Sí. Cuando estaba el profesor en clase nos poníamos todos de pie y firmes. Cierto, sí. Para dar los buenos días. Sí. Y ahora no hacen ni puto caso. Sí. La educación en valores me parece importante, debería haber ahí una asignatura muy especial. Esa falta de educación o de valores es lo que hace elegir mal a los políticos. Porque los políticos son el resultado de esa educación. Y ahí tienen unos y otros, y sin embargo, como se ha perdido la educación, pues se han perdido los partidos de centro derecha y de centro izquierda. Y han salido unos novatos que no tienen ni idea de nada, vamos. Bien. En fin. Bueno, vamos a terminar. Te voy a dar una serie de nombres propios de Alfonso y tú le pones un adjetivo o una frase a cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, por cierto, antes de entrar en esos nombres propios, la gran obra que ha hecho el ser humano, refiriéndome a la arquitectura, que ha sido lo más inimaginable. ¿Tú te refieres Sí, actualmente, porque yo veo edificios en el mundo y digo, ¿cómo es posible que el ser humano haya podido hacer esto? Me quedo pensando, digo, si lo pienso yo, digo, ¿y esto cómo lo hicieron? Un arquitecto, y me imagino que, por ejemplo, la fachada de la Catedral de Santiago, digo, ¿cómo es posible, sin grúa, sin ordenador, que el hombre pudiera hacer lo que hay aquí? Pues se hizo.
Pues se hizo porque en aquellos tiempos no había arquitectura especulativa. Claro. Claro. Y ahora, cuando a mí me encargan un proyecto, yo no puedo poner nada de mis ideas. Ajá. Porque te dice el tío, mire usted, este es el solar, de tanto por tanto. Las ordenanzas dicen esto. El balcón tiene que tener tanto de voledizo, las ventanas tanto, el cristal tanto de gordo, no sé qué. Y además, me va usted a emplear estos materiales que son los que yo quiero comprar porque me va a hacer un descuento no sé dónde. Y además, las superficies de los pisos no pueden pasar de esto. Entonces dices, ¿entonces yo qué hago? Claro, o sea que la Catedral de Santiago hoy no podría verse. No, para nada. Y las pirámides de Egipto ya ni te cuento. Ya. Bueno, por eso te digo, ahora es una arquitectura pura y dura, especulativa, para ahorrar lo más posible y además tener que convivir, bueno, tener que adaptarte a la ordenanza que impone el ayuntamiento, como es lógico. ¿Tú te crees que para darle trabajo a la cantidad de gente que ahora hay como porque hemos pasado de una dictadura política, Sí. que la he vivido entera, porque Sí. yo he vivido la época en Franco entera, he pasado de una dictadura política a una dictadura administrativa. Porque ahora hay cientos de funcionarios que tienen que justificar el que están allí para algo. Y están justificando que, vamos, te llevan por el camino de la amargura en cualquier papeleo. Ahora cualquier cosa tiene un papeleo. Bueno, tú sabes que ahora tenemos que hacer el cálculo del grueso del cristal de las ventanas con arreglo a la orientación que tiene. Vamos, es que está loco. Desde, mire usted, las ventanas que tengan un mínimo para no escuchar los ruidos de 5 milímetros, ya está. No, póngame usted el cálculo. Para que haya allí un señor viendo el cálculo. Para darle cabida. Porque cuando estaba con Federico Molina, mira, estaba Ricardo Anodón, Alejandro Herrero y yo, los 3 arquitectos. 4 delineantes, 7. 2 de escribir a máquina, 9. Y 2 aparejadores, 11. Se acabó. Ahora hay 100. Esa era la Concejalía de Urbanismo por aquel entonces. Claro. Y fíjate si se certificó. Pues claro. Hoy hay tantas administraciones, ¿verdad? Alfonso, del gobierno central, la Junta, 17 gobiernos, las diputaciones, los observatorios, las fundaciones, las mancomunidades. Yo digo que te digo, que hemos pasado de una dictadura política. Y yo te digo una cosa, A mí, yo en la época de Franco, a mí me detuvieron por comunista. Sí, porque había una ficha, la policía político-social te hacía una ficha. Y entonces a mí me fijaron de policía porque yo me fui al muro de Santa Lucía, que eran una choza de junco que había encima de un muro y que dormían en hamacas, porque la marea cuando subía, y como empezaron a hacer las obras de la orden, que era de Juan Miguel Rodríguez Cordero, la finca esa, pues yo cogía los camiones de tierra y me los llevaba para allá. Y creé una asociación de vecinos para que cuando llegara un camión de tierra, todos trabajaran para todos. Y cuando llegaba un camión de tierra, llegó la policía política social y como era arquitecto municipal, me hizo el interrogatorio del gobernador. Y le dije, mira, te voy a decir una cosa, si Cristo hubiera hecho lo mismo, lo detenéis lo mismo, o sea que es absurdo. Bueno, casi una hora, Alfonso, te voy a dar una serie de nombres propios. Antes voy a dar un consejo rápido a todos eso a todas las personas que nos estén viendo, si nos han aguantado, pues espero que... Cuando nosotros nacemos, nos ponen una bolsa llena de monedas que son los días que vamos a vivir. La emoción es no saber cuántas hay dentro. Claro. Porque si supieras que te quedaban 20 nada más, estarías acojonado. No sabes cuántas hay. Pero hoy hemos sacado una para gastarla. Luego una menos nos queda. Claro. ¿Qué tienes que hacer? Gastarla bien. Si es de hojalata, no te dan nada a cambio. Pero si es de oro, te dan muchas cosas. Claro. Y voy a dar un consejo para que la gente saque todos los días una moneda de oro, que es lo que yo he hecho desde los 14 años. Hacer 3 cosas al día. 3 cosas son las que a ti te sostienen. Lo mismo que una banqueta de un bar tiene 3 patas mínimo. Con 2 se te embalea, con 1 se cae. 3 patas. ¿Qué es? Un trabajo que te gusta hacer. No que te lo paguen bien y tú estés amargado, porque entonces estás derrochando ya 1/3 de tu vida. Saberlo cortar para estar con tu parte afectiva. Tu familia, tus hijos, tus amigos, que puedas convivir con ellos. Y que esa parte a su vez te respete, que tú tengas un hobby personal. Que tú les puedas decir a tu familia, a tu gente, no cuentes esta tarde conmigo que me voy a pescar la punta del espigón, que es mi hobby. Genial. Si consigues las 3 cosas, eres el hombre más feliz del mundo. Con la primera sí que me quedo, aquello del proverbio chino, búscate un trabajo que te guste y no trabajarás en tu vida. Eso es así, que es la primera definición que tú has hecho. Pues los nombres. Bueno, nombres propios. Vamos a comenzar por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un adjetivo, una frase.
Pues un hombre que no está en el mundo, no está en el mundo. Nicolás Maduro... No está en el mundo político, está en el mundo empresarial. Claro. No está en el mundo político. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela... Ese es un pirado, totalmente pirado. Ese está loco pirado, no tiene sentido. Pedro Sánchez, el nuevo secretario general de... El nuevo secretario general, yo no le veo con la categoría de liderar un partido tan importante como es el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido con muchas raíces, con gente muy seria desde su principio, y yo no le veo de la categoría como para dirigirlo. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, pues mira, Mariano Rajoy tiene un problema, que no sabe comunicar. No sabe comunicar. Debía haberlo sustituido su partido por otra persona que supiera comunicar a las personas lo que está haciendo, lo que no está haciendo, y lo que hace y por qué lo hace. Es que no dice nada, y no hace las cosas y se calla y punto. Pedro Rodríguez es alcalde de Huelva. El alcalde de Huelva ha sido un magnífico alcalde durante los 10 primeros años, pero yo a partir de los 10 primeros años, como tenía confianza con él, por amigos de, mira, Perico, ya tienes hasta nietos, dedícate a ellos, dedícate a tu familia, porque la política, cuando un político, un alcalde que quiere ocuparse de su ciudad, como le pasaba a Perico, se levantaba por la mañana y ya tenía el programa hecho de lo que tenía que hacer hasta las 10 de la noche. Sí. Cuando tenía una familia que lo estaba esperando con los brazos abiertos. Digo, ya has estado 10 años, ya has hecho muchas cosas por Huelva, déjalo ir que entre otros. Eso se lo dije. Y entre otros, Gaby Cruz, te pregunto por él. Gabriel Cruz, pues mira, es una persona agradable, abierta, se ha encontrado con la parte económica muy fastidiada por poder sacarle adelante. Yo hubiera buscado un equipo más preparado, en general, pero vamos, es un hombre que tiene voluntad, lo que no tiene es posibilidades, que es distinto. Una frase. Tiene voluntad, pero no tiene posibilidades, entendible. Te voy a preguntar por los dos concejales de urbanismo últimos, Curro Moro primero, y ahora te preguntaré por Manuel Comé. A mí Curro Moro no me convenció como concejal de urbanismo, porque dejó de hacer muchas cosas que podía haber hecho con la imaginación. Y el de ahora, bueno, el de ahora no tiene experiencia, y lo digo tranquilamente, porque no se ha dedicado nunca ni a la arquitectura, ni al urbanismo, ni nada. Pero tiene un buen asesor, que es un arquitecto, que se llama Javier Olmedo, que ha puesto el despacho junto con él. Y entonces lo está consultando con él y van funcionando bien. Pedro Jiménez, líder de Izquierda Unida aquí en Huelva. Fenomenal. Yo lo he votado para alcalde muchas veces. Ah, sí. Me parece. La última lo voté para alcalde. José Pablo Vázquez Hierro, ya fallecido. Bueno, era amigo íntimo y es de las muchas personas que ya no entran por la puerta de mi estudio. Él entraba casi todos los días para charlar un poquito. Ha sido un magnífico arquitecto, como persona me refiero. Como político también metido en la mesa de la ría y todo esto. Es un hombre que está abocado por hacer muchas cosas. Yo le he ayudado mucho, él también me ha ayudado a mí en otras de esto, y es una pena que se haya perdido su persona todavía, porque estaba en una edad en que podía rendir en pro de Huelva. Pero yo el otro día hice un listado, aunque sea un listado macabro, Paco, de la gente que ya no entraba por la puerta de mi estudio. Y faltan muchos. 57 no entraban. 57. Fíjate. Que has visto morir 57, digamos, amigos más cercanos. Dijeron desde IQB que la mesa de la ría era una mesa con 3 patas y que pronto se quedaría sin patas y la tarima pues caería, ¿no? Pero la mesa de la ría sigue con vida, con Rafael Gavilán ahora como líder, ¿no? Sí, sigue con vida. Lo que pasa es que al haber desaparecido José Pablo, pues para mí ha perdido mucho. Yo me apunté también a la mesa de la ría como socio, pero cuando murió José Vázquez me quité. Ahora yo estoy a disposición, no solamente de la mesa de la ría, yo estoy a disposición de Gabriel Cruz, estoy a disposición de Pedro, estoy a disposición de la mesa de la ría y estoy a disposición de Ciudadanos. Porque son personas que yo los he conocido, son personas que se están volcando por intentar hacer cosas por Huelva, y yo que conozco muy bien Huelva y soy lo más antiguo, estoy dispuesto a apoyarles en todo. Me consta. Muy bien, Alfonso, pues casi 62 minutos de entrevista. Nos hemos pasado a tener 45 nada más.
Ahora nos mete la bronca, los técnicos que están ahí me dirán, Paco, te has pasado. Bueno, ahora van a tener más trabajo en el montaje de la entrevista. Pero encantado, pues, seguramente que lo habrán pasado también como lo he pasado yo. Alfonso, siempre es un placer recibirte aquí en la televisión. Cuando quieras, volvemos a reunirnos. Me encanta hablar contigo. Y en vez de 62 estamos 45. Y me acordaré de esta cosita que tú has adelantado, no sé si por edad, pues igual no la puedes vivir, o igual muero yo antes, quién sabe. La entrada de los cruceros en la zona al lado del Muelle del Tinto, el derribo del muro de la Avenida de Italia, el cómo el AVE llegará por San Juan para pasar a Faro, de todas esas cosas no me acordaré, tardará tiempo, pero me acordaré de ti cuando todo eso ocurra. Digo, esto me lo dijo Alfonso Aramburu hace 20 años en una entrevista. Muchas gracias, Alfonso, un placer. Encantado, y nos despedimos de todos los que nos han aguantado. Gracias. Si nos ha aguantado alguien, espero que sí.